Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. En Gaza se elevan al cielo gritos de padres que sostienen el cuerpo sin vida de sus niños. Parolin señala que lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable. Líderes católicos expresan su conmoción tras el tiroteo de 2 judíos en Estados Unidos. León XIV se escapa a Castel Gandolfo. ¿Irá en verano de vacaciones? ¿Qué papas han estado? Artemides Sati, el enfermero santo de la Patagonia. Un saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de llevarles a ustedes el acontecer de la Iglesia en el mundo. Muchas notas y noticias que un buen católico debe conocer. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, Miriam, una alegría empezar un nuevo mes, el mes de junio. Increíble cómo va corriendo este año y un mes de muchas fiestas, Tenemos Pentecostés, la gran efusión del Espíritu Santo este fin de semana. A los 8 días tenemos la solemnidad de la Santísima Trinidad. 8 días después tenemos el Corpus Christi. Y al viernes siguiente al Corpus Christi, nada menos que el Gran Viernes o Viernes Mundial del Sagrado Corazón de Jesús. Y completaremos el mes de junio con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, las grandes columnas de la Iglesia. De manera que estamos llenos de fiestas muy importantes en este mes de junio, que hemos llamado el mes del amor. No es septiembre, sino que es junio, porque es el mes del corazón de Cristo, que es signo por excelencia del amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Para qué día cae el Sagrado Corazón, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús? Va a coincidir 27 de junio, viernes, y va a coincidir con la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Gran Viernes del Corazón de Jesús. Desde una vez les compartimos, vamos a tener una gran celebración, una misa de consagración aquí en Montemaría, de consagración al Corazón de Jesús. Un evento que esperamos que la gente de verdad viva con el alma, porque es en el fondo consagrarnos al amor más puro, al amor más real, al amor más grande, que es el amor de Dios, significado en el corazón de carne de su Hijo. Pero no va a ser un retiro, sino una Va a ser especial. Una fiesta de un solo día, y al sábado, al día siguiente, empezaremos un retiro de parejas del 28 al 30 de junio, es un puente festivo, 28 al 30 de junio, pero ese día exclusivamente, 27 de junio, será un día para honrar y para consagrarnos, una misa especialísima al corazón de Jesús, todos muy invitados. Por cierto, ya en estos días, a pocos días, tiene usted un retiro acá con motivo del Pentecostés, ¿no? De Pentecostés tenemos la fiesta del Espíritu Santo, que no es solamente el recuerdo de lo que aconteció hace 2000 años, sino la actualización por la fuerza de la liturgia del envío del Espíritu Santo a los apóstoles y a María, que queremos que sea un envío a nosotros, un Pentecostés 2025, una efusión del Espíritu Santo. Lo tenemos precisamente este fin de semana, de viernes a domingo,
y creo que será una alegría poder compartir esa experiencia que tuvieron los apóstoles, de desanimados a llenos de esperanza, de tristes a llenos de alegría y de gozo interior, de cobardía a llenos de fuego interior, de coraje y de parresía, que eso es claramente la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Divino en la vida de los hombres, no solo de los apóstoles hace 20 siglos, sino de nosotros. Podemos romper con esa melancolía, con ese miedo, con esa tibieza espiritual, y para eso es este retiro justo de este fin de semana, que empezamos este próximo viernes 6 de junio, pasado mañana, y si quieren al final tendremos los teléfonos de Montemaría donde pueden pedir información. O sea que hay cupos Sí, todavía. sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pasemos, padre, si le parece bien, a las noticias, porque con tristeza, con impotencia, con abatimiento, hemos asistido a lo que está sucediendo en Gaza a través de los diferentes medios de comunicación, porque vemos allí una población que ya no está sufriendo por los bombardeos provenientes de Israel, sino por el hambre, porque están acosados por el hambre. Y a esto se refirió en días pasados, concretamente el miércoles pasado, el Papa León XIV. Vean ustedes. La mañana del miércoles de audiencia para León XIV comenzó así, en Papamóvil por la plaza de San Pedro, y no podía faltar la tradicional bendición a los bebés. Fíjense en este. También las banderas inundaron prácticamente todo el Vaticano. Peregrinos de todo el mundo no quisieron perderse la segunda audiencia del nuevo Papa. León XIV aprovechó el final de su intervención pública para pedir el fin de la guerra. Empezó por Ucrania. El 26 de mayo las autoridades del país reportaron un ataque ruso con más de 350 drones. Hubo heridos, pero hasta ese momento ningún fallecido. In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino colpito da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie. Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace. Y León XIV también habló de Gaza, donde sigue siendo difícil que entre la ayuda humanitaria. También continúan los ataques. Por ejemplo, ese mismo 26 de mayo se vio afectada una escuela donde murieron unas 20 personas. Dalla striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme e i papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po' di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti. El Papa pidió que se respete el derecho humanitario en Gaza y que se liberen todos los rehenes víctimas de la guerra. Padre, ante esta situación uno se pregunta qué está pasando con Israel. Un país sensato no lucha contra los civiles, ni se queda impávido viendo cómo niños, personas de avanzada edad, madres, en fin, personas de todo tipo, gritan pidiendo comida, alimento, Padre. Así es. Yo creo que más que el pueblo de Israel es el gobierno de Israel, y la historia le va a cobrar esta insensatez. El pueblo judío como nadie ha vivido el dolor de la guerra, de la violencia, de la crueldad en la primera mitad del siglo XX. Por eso no entiende uno que un gobierno precisamente que ha vivido tanto dolor y tanto sufrimiento con el Holocausto o la Shoah, desde 1939 hasta el 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahora sea el actor de violencia y de crueldad, y quiera literalmente matar de hambre a la población gazatíe. Esto ha concitado primero una solidaridad mundial con el pueblo de Gaza,
médicos de muchos lugares, organizaciones internacionales han empezado a buscar todos los caminos para enviar medicinas, para enviar alimentos, para enviar lo necesario, lo esencial para los gazatíes. Y segundo, desafortunadamente se está creando una ola antisemita en el mundo que ha cobrado ya la vida de varios judíos, tal vez totalmente inocentes, pero por la irresponsabilidad o la insensatez del gobierno de Netanyahu, población civil judía está pagando el dolor que siente la gente y se está aumentando este prejuicio antisemita que nunca será bueno. Padre, en el Antiguo Testamento esa era una práctica muy común, ¿no? Los pueblos los asediaban y hasta que se morían de hambre, ¿no? Los rodeaban y como no podían llegar hasta ellos el alimento, se morían o finalmente se tenían que suicidar, como pasó en Masada, ¿no? La famosa fortaleza de Masada, que fue el último bastión de resistencia frente al Imperio Romano. Ellos se atrincheraron en lo alto de la meseta, en la montaña cerca del Mar Muerto, y allí resistieron por cerca de 3 años, tenían alimentos, tenían reservas de agua, y cuando enteramente se fueron agotando, en un acto de coraje que cuentan así el pueblo de Israel cuando tú vas a Tierra Santa, ellos prefirieron, cuando ya habían construido terraplenes, los generales y las tropas romanas para acceder, capturar y ejecutar a los judíos, ellos prefirieron la autoinmolación. Y es una página histórica llena de dolor, pero también llena de heroísmo para los judíos que prefirieron inmolarse antes que entregarse al enemigo opresor de los romanos. Esto nos muestra la fuerza de un pueblo, pero al mismo tiempo nos llama la atención cómo el pueblo de Israel no se levanta más fuertemente frente a este sitiar una población de casi 2 millones de habitantes y someterlas por la fuerza de la falta de alimentos, que en el fondo algunos dicen simplemente quieren que desalojen de manera definitiva. Primero bombardearon todas las edificaciones públicas, las casas, las calles de Gaza, y ahora quieren que se retiren de allá, quizás buscando hacia el futuro que sea colonizado por el pueblo de Israel, pero el mundo difícilmente va a aceptar este baño de sangre sobre inocentes en nombre de una guerra aparentemente justa, como es la defensa del grupo frente al grupo terrorista Hamas. Bueno, padre, pero ¿usted qué opina? ¿Cómo está reaccionando el mundo? Porque nosotros todos estamos asistiendo en un mundo hiperconectado a un genocidio a cuentagotas. Eso es lo que estamos viendo, padre. ¿Qué puede hacer, padre? En este momento Israel, el gobierno se siente muy respaldado por los Estados Unidos de Norteamérica, que es la gran potencia política, militar y económica del planeta, pero no sabemos hasta qué punto esto le salga costoso en términos de credibilidad, de reconocimiento político a la causa judía y a los mismos Estados Unidos, donde hay movimientos muy fuertes en la sociedad americana que reclaman que Estados Unidos no respalde el gobierno de Netanyahu en este exterminio selectivo de los gazatíes, doblegándolos por la fuerza del hambre, muriendo literalmente por inanición. Es una forma de crueldad extrema, y pensamos que no es impotencia del mundo o no es indiferencia del mundo, es impotencia frente a una realidad que no saben cómo abordar, simplemente buscar enviar ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos, auxilios. Pero este bloqueo creo que a largo o mediano plazo le va a salir costoso al gobierno judío y a las causas políticas que dicen defender. Exactamente, es inaceptable, como acaba de pronunciar el cardenal Parolin. Vean todos ustedes esta siguiente nota. La cifra de fallecidos en Gaza asciende a más de 54.000. Según las autoridades palestinas, esas son las víctimas desde el 7 de octubre de 2023, aunque señalan que aún quedan cadáveres bajo los escombros que no se han recuperado. A esto se suman los recientes ataques a escuelas y hospitales, además del bloqueo de la llegada de ayuda humanitaria. Desde el Vaticano esta situación se sigue de cerca. No solo lo hace León XIV con sus continuos llamados por el fin de la guerra, también la Secretaría de Estado está atenta a cualquier movimiento.
Su máximo diplomático, el cardenal Parolin, en una entrevista a medios vaticanos, se pronunció sobre lo que sucede en esta zona palestina. Lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable. El derecho internacional humanitario debe regir siempre y para todos. Pedimos que se detengan los bombardeos y que llegue la ayuda necesaria para la población. Parolin también habló sobre la posibilidad de que el Vaticano acoja las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El cardenal dejó clara la oferta de León XIV, que era la disponibilidad de la Santa Sede como escenario neutral y protegido para el diálogo. No se trataba, por tanto, de una mediación, porque una mediación debe ser solicitada por las partes. En cualquier caso, no es importante dónde tendrá lugar la negociación entre rusos y ucranianos que todos esperamos. Lo que realmente importa es que esta negociación pueda por fin comenzar, porque es urgente detener la guerra. Desde la Santa Sede se aboga en este momento por una tregua en Ucrania que pueda derivar después en una paz estable, justa y duradera, acordada por las dos partes. Padre, ¿sí cree usted que el grupo Hamas y el gobierno israelí acepten dialogar en el Vaticano? Pues es difícil, pero no imposible. Yo creo que llega un momento en que la guerra genera tal dolor, tal desgaste, tal pobreza. El Papa Francisco lo decía, pero ha sido el magisterio reiterado de distintos pontífices: en la guerra no hay sino perdedores, de manera que llega un momento en que esto tiene que parar, por el número de muertos, por la pobreza que se genera, por la destrucción de infraestructuras vitales, energéticas, de servicios públicos, de transporte, de comunicaciones, de manera que tanto la guerra Rusia-Ucrania como la guerra Israel-Gaza, que no es solamente contra Hamas, sino contra la población, ya dice el Vaticano, no somos mediadores porque nos tienen que llamar, pero queremos ser facilitadores. No nos han llamado a que mediemos en este conflicto, pero queremos facilitar y ofrecemos el Vaticano para que se sienten a conversar, porque es que esto no es de tome y deme. Esto no es simplemente usted me golpea y yo le respondo, sino de mirar el dolor que está generando y que se necesita detener la guerra, y lo decía muy bien el cardenal Pietro Parolin, experto en temas diplomáticos y de procesos de reconciliación. Hay que respetar el derecho internacional humanitario, que pide no involucrar a la población civil, que pide respeto por esta población y no someterla a estos procesos de hambrunas colectivas que llevan simplemente a un sufrimiento mayor y a una escalada más dolorosa de la guerra. Padre Carlos, si hay una noticia demoledora, la ONU ha dicho que no tiene recursos para sustentar, digamos, a todas estas personas que están pidiendo alimentos allí en Gaza. Yo creo que los organismos internacionales a veces son importantes, pero esto es una solidaridad de naciones, es una solidaridad de gobiernos, una solidaridad inclusive de grandes multinacionales que podrían aportar en esto. No esperemos que todo nos venga de Naciones Unidas, que en ciertas acciones se ha visto inoperante o por lo menos muy limitada, porque los llamados del secretario Guterres han sido continuos para detener la guerra, pero han sido infructuosos, de manera que la ayuda, por lo menos a aquellos inocentes que nada tienen que ver con el tanto sufrimiento, no negar la posibilidad del pan material, del agua, de los servicios públicos, de asistencia médica, asistencia sanitaria de salud. Exactamente, parece muchos países, digamos, apadrinaran a un grupo de personas, yo creo que se podría solucionar bien esta situación. Y tú lo dices, es una guerra que vemos en tiempo real. Hoy, por la revolución tecnológica, sobre todo en el área de las comunicaciones, no es una guerra que nos llega simplemente por lo que otros nos contaron. Vemos en tiempo real los misiles, los drones, la destrucción de edificios, destrucción de infraestructura vital. El drama de tanta gente. El drama de tantas personas, niños, cargando mujeres, niños heridos o muertos. Así es. Muy horrible lo que está sucediendo
sucediendo en Gaza. Y ante todo esto uno se hace una pregunta muy difícil. ¿Por qué cree usted que Dios está permitiendo el dolor de todas estas personas? Ese drama que a todos nos ha superado realmente. A ver, después de la vida el don más grande que Dios nos da es la libertad. Entonces Dios no quiere que un ser humano mate a otro. Dios no quiere que un ser humano bombardee o que un pueblo bombardee a otro pueblo. Dios no quiere la masacre de niños, de población civil, de inocentes. Dios nunca lo va a querer. Es Dios de la vida, es Dios del amor. Y el amor es el Dios de la justicia, es el Dios que busca siempre el bien. Es la libertad del ser humano mal utilizada, mal empleada, la que está generando esta catástrofe humanitaria frente a la cual no podemos hacer nosotros oídos sordos. Como creyentes, primero, orar. Lo segundo, buscar. Hay parroquia católica en Gaza, tener de pronto ese contacto y decir, vamos a buscar mecanismos para llegar allá. Simplemente la dificultad ha sido que el gobierno israelí ha ido bloqueando todo tipo de ayuda humanitaria, pero esta guerra y este sufrimiento clama al cielo y Dios nunca va a querer eso. Es el ser humano en el mal uso de su libertad, una libertad ciega, llena de odio, llena de violencia, llena de crueldad, la que genera este tipo de guerras. Y muy bien lo dijo usted, Padre Carlos, la supremacía bélica de Israel sobre Gaza ha despertado en el mundo una ola cada vez más alta de antisemitismo, ante la cual se pronunciaron recientemente unos líderes católicos después de una masacre de dos judíos o una pareja de judíos en los Estados Unidos. Dos jóvenes diplomáticos israelíes fueron tiroteados en Washington, D.C. el 21 de mayo. Las víctimas eran Yaron, de 30 años, y Sara, de 26. Ambos trabajaban para la embajada israelí en Washington, D.C. y salían de un acto organizado por el Comité Judío Estadounidense cuando se produjo el atentado. Uno de los primeros líderes en pronunciarse fue el presidente de Estados Unidos. Trump afirmó en sus redes sociales que el odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Al día siguiente, el arzobispo de Washington, el cardenal McElroy, expresó su conmoción por la noticia. La comunidad católica de Washington y Maryland se unen en oración, conmoción y solidaridad con las familias de Yaron y Sara, con el pueblo de Israel y con toda la comunidad judía que ha sido atacada en este acto de odio y asesinato antisemita. El líder de la diplomacia vaticana, el cardenal Parolin, señaló en una entrevista que hay que poner fin a los ataques antisemitas. Debemos estar vigilantes y asegurarnos de que el cáncer del antisemitismo, nunca definitivamente derrotado, no vuelva a levantar la cabeza. La persona acusada de estos ataques fue inmediatamente detenida y se le acusó de asesinato en primer grado. Definitivamente hay que irnos en contra de la deshumanización del gobierno israelí, pero tampoco podemos nosotros quedarnos callados ante esta ola de antisemitismo que está cobrando muchas víctimas y no solo eso, también vandalismo en estructuras judías en varias partes del mundo. Lo peor que se puede hacer en la vida es estigmatizar. El gobierno judío ha tenido una reacción desproporcionada en esta guerra, que todo el mundo censura, pero el pueblo judío, hay mucha gente muy buena, muy religiosa, muy solidaria, muy capaz, muy talentosa, y da mucho dolor que una pareja tan joven, estos dos funcionarios de la embajada de Israel en Washington, en Estados Unidos, hayan sido asesinados cobardemente. Aquí diríamos, justos pagan por pecadores, y siempre el tema del estigma, cuando se estigmatiza, se señala, se macartiza a un pueblo, a un grupo religioso, a una institución, se cometen muchas injusticias. Recientemente en nuestro país la Corte Constitucional ha fallado una sentencia que habla de mostrar las hojas de vida de todos los sacerdotes vivos, fallecidos, de hace 5 años, de hace 10, de hace 20, de hace 50 años, de hace 100, desde que empezaron las diócesis. Y los obispos con razón han dicho, no se puede estigmatizar la iglesia
no se puede criminalizar un grupo en nombre de la libertad de expresión, porque entonces habrá que pedir las hojas de vida de todos los congresistas de toda la historia, o las hojas de vida al ramo judicial de todos los funcionarios judiciales de toda la historia, o las hojas de vida de todo el ejército a lo largo de toda su historia, porque entonces todos el principio de presunción de inocencia es dinamitado e inmediatamente entramos nosotros a una cacería de brujas y estigmatizar. No se puede hacer con el pueblo judío, pero no se puede hacer con la Iglesia Católica, concretamente en el caso de Colombia, y un fallo muy discutible de la Corte Constitucional, donde se quiere estigmatizar todo un conglomerado religioso de cientos de miles de sacerdotes en el mundo entero que han cumplido abnegadamente su tarea, y ahora bajo la sombra o el manto de la oscuridad, la criminalización. Reitero, no vería yo todos los militares, todos los jueces, todos los servidores del sector privado o servidores públicos que tienen que su hoja de vida ser revisada porque a alguien le parece que son criminales, entonces me siento con el derecho de juzgar sobre esto. Y eso daría, padre, para muchas injusticias, porque es posible que una persona haya fallado, pero reedificó su vida y de pronto puede ser el mejor sacerdote de todos. Así es, no podemos ni estigmatizar, ni revictimizar, ni generalizar, porque es que son estigmas que se están generando. Y concretamente frente al pueblo de Israel, conozco personas de ascendencia judía, personas por demás muy capaces, muy buenas interiormente, moralmente. Entonces no podemos decir todo el pueblo judío, no. Es un gobierno, puntualmente unas autoridades que están actuando de manera cruel e inhumana, pero no podemos estigmatizar todo un conglomerado. Ya lo decía el cardenal Pietro Parolin, es un cáncer esta estigmatización que parece nunca acabar. Padre, y esa forma de actuar de nosotros los humanos, de tratar de apagar un fuego con más fuego. Es decir, nosotros no tenemos la sensatez de que si hay un conflicto hay que orar de manera distinta, es decir, a nivel de violencia o a nivel de ataques, porque si no, eso va a permanecer en el tiempo. ¿Te acuerdas de la famosa frase de Mahatma Gandhi, recordando la ley judía, la ley del talión, que no es una ley de venganza, sino una atenuación de la venganza? Decía, ojo por ojo y diente por diente es mi respuesta, mi retaliación, no puede ir más allá de en proporción a la ofensa que me han causado. Si tú me dañaste un ojo, yo no te puedo dañar 2 ojos, máximo te podría dañar 1 ojo. Entonces es una ley de atenuación de la venganza, pero Gandhi, sirviéndose de este aforismo judío, decía ojo por ojo y el mundo terminará ciego, hablando de que el fuego no se combate con fuego, la violencia no se combate con violencia, y alguien tiene que detener esta espiral de crueldad que está creciendo desafortunadamente en regiones muy puntuales del mundo. Bueno, padre Calles, cambiemos ahora de panorama, vámonos para otro sitio, vamos a conocer, por lo menos por fuera en esta primera nota, cómo es la residencia de verano de los papas, Castel Gandolfo, donde posiblemente el Papa León pase este verano, muy cálido por cierto, en Europa. Castel Gandolfo es el segundo Vaticano, o al menos es el apodo que tiene por ser la residencia de verano de los papas. Es un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros al sureste de Roma. Pero por si sigue sin sonarles, seguro que recuerdan estas imágenes. Benedicto XVI, poco antes de que entrase en vigor su renuncia, salió del Vaticano en helicóptero para trasladarse a este palacio, comenzando así la sede vacante. También es probable que hayan visto a Juan Pablo II. Era una buena ocasión para huir del temido Ferragosto romano y de las altas temperaturas de la ciudad. Pero no les sonará que Francisco haya ido a Castel Gandolfo de vacaciones, y es que el Papa argentino decidió que pasaría el periodo estival en su residencia habitual, Santa Marta, dentro del Vaticano. En cualquier caso, Francisco ha estado un par de veces en todo su pontificado, aunque haya sido de visita, todas el año en que fue elegido. De hecho, la primera fue 10 días después de convertirse en Papa, cuando fue a verse con Benedicto XVI. Todavía no se sabe si León XIV decidirá ir este verano a Castel Gandolfo. Lo que sí es oficial es que ha visitado el Palacio Pontificio.
Sin embargo, el motivo principal sería ver el proyecto Borgo Laudato Si, una iniciativa de Francisco de formación en la ecología integral. Se trata de un área de unas 55 hectáreas con unas 3.000 plantas y 300 especies diferentes. Para usted que ha visitado varias veces Italia, ¿ya conoce esta región de Castel Gandolfo? No lo conozco y se ve muy linda con el lago al frente, el castillo de Gandolfi, y que es un sitio de descanso de los papas, sobre todo en esta época del verano romano, julio, agosto, que es tremendamente caliente, la luz muy clara, son días de 14 horas, parece que el sol no se apagara, y buscan, digamos, sobre todo más que descansar, aprovechan para escribir, aprovechan para orar, aprovechan para recibir algún tipo de personas con mayor detenimiento dentro de la apretada agenda de audiencias que tiene un pontífice. Pensamos que el Papa León, que ha vuelto nuevamente al apartamento Vaticano, probablemente con toda libertad y con toda simplicidad en lo que uno le ha visto como su estilo, pase algunas vacaciones allá. Francisco lo decía, yo descanso más quedándome en este lugar, leyendo, oyendo música, orando, que yéndome a un lugar de veraneo. Él lo decía en alguno de sus libros biográficos. Entonces son estilos distintos, pero vamos conociendo y seguramente se irá cuajando lo que será uno de los primeros libros o primera encíclica y tal vez hoja de ruta de este pontificado. Probablemente aproveche este verano allá en Europa, que pinta muy caluroso, para ir construyendo su primera carta encíclica guía para este nuevo pontificado. Padre Carlos, Castel Gandolfo es una región muy grande, es más grande incluso que el Vaticano, y tiene cosas muy curiosas, no sabía, tiene una granja, y allí en esa granja hay gallinas, hay vacas, incluso los productos que sacan de allí son para las residencias de los sacerdotes y de los empleados del Vaticano. Los empleados del Vaticano, y también hay un almacén donde venden este tipo de productos. Pero me llama más la atención, más que esto, es que allí murió Pablo VI, ¿no? Sabemos que fue un papa que gustó mucho de Castel Gandolfo, y parece que esa recta final de su vida la vivió allí, reposado, porque vivió mucho martirio después del Concilio Vaticano II, con la deserción de tantos sacerdotes, la dimisión de tantos consagrados, con ocasión de las reformas que se malinterpretaron o se exageraron del Concilio Vaticano II, y decían de Pablo VI que fue un papa mártir, ahora es santo, y que gustaba de estar allí en este sitio en contacto con la naturaleza, con la creación, obra de Dios, y allí pasó la parte final de su vida. Y Benedicto XVI también, ya casi sus últimos años los estuvo allá. Y su sede vacante. Aunque no murió allá, sí, pasó mucho tiempo. Y el tiempo de la sede vacante, eran hombres más contemplativos, más del espíritu, que querían estar menos expuestos a los reflectores públicos y a la agenda pública propia de Ciudad del Vaticano. Bueno, Padre Carlos, a partir de hoy vamos a iniciar una sección que esperamos que les guste a todas las personas que nos están viendo. Historias que inspiran, porque hay miles y miles de historias que deberíamos conocer para que nos animemos, para que los tengamos como espejo en ese camino hacia la santidad. Y hoy vamos a iniciar conociendo al enfermero de la Patagonia, que ya es santo. Esta es la historia de uno de los santos recientemente canonizados, Artemide Zatti, un enfermero salesiano italiano que sirvió en uno de los primeros hospitales de la Argentina rural durante los años 50. La vida de este santo, nacido en Italia en 1880, se relata en la película Zatti, nuestro hermano. Cuando nosotros pensamos la película, lo pensamos en mirar a un santo como a Artemide Zatti, pero acercándolo lo más posible a la realidad de las personas. ¿Qué sucede cuando uno está en perspectiva de hacer algo bueno, en sacrificarse por algo bueno, por un buen ideal, pero las cosas no suceden como uno espera? El padre Campoli dice que Zatti fue un gran ejemplo de cómo lidiar con la frustración y adaptarse cuando la vida no sale como se planea. Por ejemplo, pasó 5 días en la cárcel por atender a un preso que se había escapado. Esto demuestra la forma sencilla y concreta con la que Zatti servía a los necesitados, algo que lo llevó a relacionarse con personas de todas las clases.
Es un ejemplo para todos, para los laicos, para los sacerdotes y para quienes vivimos la vida religiosa. Creo que es eso. A Sati lo hizo santo el amor. Es un cliché lo que estoy diciendo, porque podemos decirlo de todos los santos, pero nada más claro y patente en la vida de él. El padre Campoli cree que además del amor de Sati por los demás, su humor jugó un papel importante. Le ayudó a llevar la alegría a los pacientes que atendía en el hospital. ¿Por qué el humor? Pienso que él era un convencido de que una fe sin alegría no es fe. El Papa ha repetido varias veces este tema de la santidad y la alegría, que van totalmente unidas. No hay manera de separar la santidad con la alegría. O no hay manera de unir la tristeza con la santidad, en todo caso. Podríamos decirlo de una forma negativa, ¿no? Bueno, Sati era el primer convencido de esto, incluso porque vivía en un clima donde a él le tocaba despedir a mucha gente. San Artemide Sati sirvió a los necesitados en un hospital de la Patagonia, Argentina. Esta película pretende mostrar el ejemplo de alguien que demostró que se puede ser santo en la vida cotidiana. Artemide Sati. Padre Carlos, eso ya lo hemos hablado en otros programas, es decir, la santidad unida al buen humor realmente hace milagros. Y el buen humor es signo de salud espiritual. Un santo tristongo, un santo amargoso, un santo melancólico no es verdadero santo. Juan Bosco decía: tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Le dijo al niño Dominguito Sabio, cuando lo veía algo triste, tal vez por su enfermedad, le dijo: la santidad consiste en estar siempre alegre, invitándolo a la alegría. Teresa de Jesús decía también que la santidad sin alegría, un santo triste es un triste santo, decía Teresa de Jesús a sus hermanas. Yo recuerdo que tuve el gusto y la alegría de estar en el 2003 allá en la Plaza de San Pedro, en los 25 años de Juan Pablo II y en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Y me impresionó que esta santa de los pobres, que tuvo tanto contacto con el sufrimiento, muestran un rostro alegre de ella, su cara muy ajada, muy arrugada, un rosario en la mano, pero la alegría de una mujer que vivió a plenitud, y eso es un santo, el que vivió a plenitud. Cuando miramos los testimonios de los otros santos italianos, la Madre Ignacia, el cura Brochero, San Héctor Valdivieso y ahora Sati, el médico Sati, estos cuatro santos se distinguieron siempre por su alegría, la alegría en la entrega. El cura de Ars decía una frase muy sabia: se está siempre bien allí donde se entrega uno totalmente. Y lo más opuesto a la santidad es la amargura, porque un santo es por excelencia un hombre o una mujer realizados, plenos, llenos de la alegría de Dios en su vida. Padre Carlos, qué lejos está uno de la santidad, porque uno se baja y veces con cositas, uno está muy bien, pero le ocurre algo y como que se entierra. Pero eso es de humanos también, ¿o no? Hay una anécdota que a mí me encanta sugerir, que la miren en internet: la verdadera alegría en San Francisco de Asís, lo que le dice al hermano León, que fue el pionero después de Francisco en la comunidad fundada en el siglo XIII. Y miren ustedes en qué consiste la verdadera alegría, y en el fondo es simplemente, en medio de 1000 batallas, de 1000 contradicciones, de 1000 adversidades, poner única y absolutamente la confianza solo en Dios. Bueno, qué maravilla, algo difícil, padre, pero bueno, hay que trabajar por eso. Muchísimas gracias por su asistencia en el programa. Tenemos un especial sobre Pentecostés el próximo viernes, así que los invitamos a todos ustedes a que no se lo pierdan. Muchísimas gracias a Ron Reports, muchísimas gracias a Men Comunicaciones y a nuestro Control Master, Adrián Maduro. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.